Entonces, yo lo que les hacía en el resumen de esa clase y en la devolución es que podamos pensar, como nos planteaba Sonia Araujo, ¿no? En pensar que esta definición de didáctica nos implica pensar otras cuestiones, porque si nos quedamos en el arte, ¿no? Si que es el arte, no lo podemos pensar en todo lo que en todo lo que implica o lo que implicaría una situación áulica, ¿no? Eh, si lo pensamos en un conjunto de técnicas, de métodos, es como si siguiéramos una receta, ¿no? Y parecería que hasta si ponemos una receta, ¿no? Les digo, bueno, hoy vamos a hacer cupcakes. Para los cupcakes necesitamos harina, azúcar, vainilla, y les paso las proporciones. Pareciera que todas las recetas y todos los cupcakes nos saldrían a todos iguales. Y sin embargo, aún siguiendo la receta con las indicaciones pertinentes y con las medidas correspondientes, seguramente tendríamos diferencia, ¿no? Algunos nos saldrían más esponjosos, otros menos, a otros se nos quemaría si no le prestamos atención a la intensidad del fuego, pero digo, ni siquiera aún siguiendo una misma receta, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, digamos, si circunscribimos a que la didáctica es un conjunto solo de métodos y técnicas, enseño esto de esta manera para tener como directamente y linealmente este resultado, nos estamos perdiendo de vista todas las tensiones que se producen dentro de eso y todos los componentes que están dentro de ese proceso, ¿no? Que justamente como lo vamos a ver ahí un poquito más adelante, es una práctica social, entonces está compuesto de personas y cada uno de nosotros va a poner distintas intenciones y van a existir distintas variables, algunas que tienen que ver con las cosas personales, con las que son propias de cada subjetividad puesta en juego en este proceso, pero algunas otras que son variables físicas. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de las recetas y de los cupcakes y les digo necesitan 200 gramos de harina para 2 huevos, si esos huevos no son grandes y no tienen suficientemente clara, quizás esos 200 gramos de harina no estarían siendo suficientes y uno le empieza a poner a ojo un poquito más. Bueno, el proceso de enseñanza es también igual. No hay Caro, receta. disculpa, quedan menos de 8 minutos para que sepas. Si querés volvemos a entrar, pero por las dudas que no tengamos conexión. A mí se me está cortando cada tanto. Seguí. Bueno, sí, a mí va con intermitencia. Bueno, y acá lo que estamos viendo, lo que nos propone Sonia, es anunciar estas tres grandes controversias y o problemáticas para definirlas, ¿no? La controversia en torno a los contenidos, la finalidad de la didáctica, la definición de su objeto de estudio, la compleja relación entre el conocimiento didáctico sistematizado y las creencias docentes sobre los elementos de la didáctica, contenidos, propósitos, actividades de la enseñanza, modelos de la enseñanza, y dificultades en la transmisión de sus contenidos, no solo para reflexionar sobre la práctica de la enseñanza y supuestos que la sostienen, sino también para traducirlas en acciones, los modelos, teorías, sin caer en un conjunto de técnicas. Bueno, era más o menos lo que yo les venía contando en el ejemplo de la receta, ¿no? Ella nos trae, y como varios autores, nos dice que podemos rastrear los orígenes de la didáctica en el siglo XVII de la mano de Comenius, ¿no? Y por eso, en este origen, que aparece método, que aparece orden, que aparece enseñar todos a todos, ahí pareciera que la didáctica solo se va a circunscribir a esta utilización de métodos, esta planificación del orden, de lo que se debería enseñar en las artes, en las lenguas, y vamos a ver que a lo largo de los siglos y de la historia, esta concepción debe y tiene que modificarse, ¿no? Viene también muy de la mano con esto que planteó la modernidad, la utopía de enseñar todo a todos, hoy cae, ¿no? En esta posmodernidad, cae porque la crisis de este modelo pedagógico homogéneo no se puede sostener como tal. De hecho, hoy, en los diseños curriculares,
se comienza a hablar de la educación inclusiva. Esta educación inclusiva justamente viene a quebrar este modelo homogéneo porque dice que no podemos enseñar todo a todos. Que podemos enseñar, que podemos proponer distintas situaciones de enseñanza, pero cada uno va a aprender a su ritmo y a su estilo de aprendizaje. Entonces ya no podemos enseñar lo mismo para todos, tenemos que enseñar lo que cada uno necesita. Y nuestro sistema educativo surge en respuesta a otras cuestiones, ¿no? Históricamente otras cuestiones, y entonces está pensado desde la gradualidad, ¿no? Ingreso a sala de 3 de tal edad y debo egresar de sala de 5 a tal edad y ingreso a primer año de la primaria a tal edad y la debería terminar a tal otra edad. Bueno, esta gradualidad, esto de la edad, esto de pasar de sala de 3 a sala de 4, bueno, igual sé que hay multidad, ¿no? Eso estuvo repensado, pero digo, en esto de pasar de una sección a otra sección, de pasar de primero a segundo, de tercero a cuarto hasta sexto, eso es parte de un sistema educativo, de esta sistematización, que no va a contribuir mucho a esto del concepto de educación inclusiva, ¿no? ¿Cómo hace uno para enseñar lo que cada uno necesita en el tiempo que lo necesita, cuando hay un tiempo determinado desde la normativa? Bueno, eso lo vamos a ver y lo vamos a pensar, ¿no? Acá yo les pongo un poco lo del texto de José Contreras, con esto de que no nos queda mucho tiempo y por ahí se nos complica. Quisiera esto, lo fuimos trabajando. Él acá, lo que voy a hacer la aclaración, lo que él trae es esta asepsia y neutralidad. Él trae en este texto a poner en tensión que dentro de la definición de didáctica tiene que incluirse la dimensión ideológica política, o sea, no es neutral de la manera que se enseña dentro de las aulas, ¿no? Y vuelve a aparecer esto de que la didáctica guarda estricta relación con el momento histórico, político y social en el que se piensa y se implementan todos los elementos que intervienen en la enseñanza, ¿no? Función docente, profesor, la recreación, la educación, la diversidad, la escuela, qué elementos, qué textos usamos, qué elementos usamos adentro del aula, bueno, una serie de cosas que las vamos a ir viendo a lo largo del año. ¿No? Vamos a avanzar un poco más, didáctica desde Sonia Araujo y desde Contreras. Acá voy a avanzar porque esto de dependencia ontológica lo vamos a ver un cachito más adelante, y no me voy a detener en esto así no vamos perdiendo tiempo, pero después lo van a tener ustedes. Acá sí ya nos introducimos en lo que es la enseñanza, ¿no? Esta es la clase que yo tenía preparada para subirles a ustedes, pero que me parecía que era oportuno tener esta posibilidad de hablarles, de conversarles, de hacer una recapitulación de lo que fuimos viendo para poder meternos en este concepto, que es enseñanza. Porque si no me parecía como que era difícil después de poder comprender por qué se plantean las cosas que se plantean cuando hablan de enseñanza. Traigo acá, este es el texto que voy a compartir con ustedes después en la clase, que es el de Silvina Gears y de Mariano Palamidice, que viene del texto del ABC de la tarea docente. El capítulo 5 habla de la enseñanza precisamente, ¿no? Y entonces ellos nos traen y dicen sobre esto, de qué es la enseñanza. Ellos dan la respuesta de qué es una actividad, qué es un hacer, es una práctica, ¿no? Y traen y hacen mención de este Caro, docente volvemos a entrar, ¿eh? Perdón. Dale, y arrancamos desde acá si podemos. Dale, esperamos un poquito y se va a cortar en segundos. Dale. Si no se corta, lo que yo quería agregarle a las chicas es cómo puedan relacionar también esto que está hablando de la sociedad y de los tiempos actuales con el paradigma de la complejidad que vieron con psicología, que tiene que ver mucho con este cambio en el paradigma tradicional, el paradigma de complejo, con el cambio también de la mirada de la didáctica y de la enseñanza.